Todo comienza en Roma, en una sala cerrada, lejos de las cámaras, donde los hombres más influyentes del catolicismo mundial se reúnen bajo el techo dorado del Vaticano. Allí, entre susurros y votos secretos, se lleva a cabo el cónclave, un proceso antiguo revestido de solemnidad, pero cargado de un peso profético que muy pocos comprenden. ¿Y por qué esto es importante para ti, incluso si no eres católico? Porque el cónclave no solo elige a un líder religioso, el cónclave determina la figura espiritual más influyente del planeta. Una voz que tiene poder político, diplomático, económico y sobre todo espiritual. Una figura que representa a millones de personas y que también ocupa un lugar muy específico en el tablero profético de los últimos tiempos. La Biblia nos habla de un sistema religioso que jugará un rol central en los días finales. Un poder que aparentará piedad, pero que estará profundamente vinculado con estructuras de control global. Un líder espiritual que tendrá la capacidad de unir a las naciones y de abrir la puerta para el surgimiento de un gobierno mundial. Y no se trata de interpretaciones forzadas, no es una teoría alarmista, es profecía bíblica. Apocalipsis, Daniel, Tesalonicenses. Todas estas escrituras apuntan a un tiempo donde la religión y el poder se fusionarán bajo una sola figura. Un líder que tendrá apariencia de cordero, pero que hablará como dragón. ¿Podría el Papa ser parte de este cumplimiento? ¿Podría el próximo cónclave marcar el inicio de una etapa profética sin precedentes? No se trata de señalar con odio ni de atacar instituciones. Se trata de abrir los ojos y discernir los tiempos. Jesús mismo advirtió que en los últimos días, incluso los escogidos serían engañados si no permanecen en la verdad. Y ese engaño no vendrá con violencia, vendrá con carisma, vendrá con unidad aparente, vendrá con palabras de paz, pero con una agenda oculta. Y lo más alarmante es que todo esto ya está ocurriendo. Estamos viendo cómo el discurso religioso está cambiando, cómo se promueve una espiritualidad sin compromiso, una fe sin verdad, una unidad sin santidad. Y mientras tanto, el mundo aplaude sin darse cuenta de que la plataforma para el cumplimiento de las profecías ya está siendo instalada. El próximo cónclave no será uno más. Puede ser el que marque el inicio de una nueva era espiritual, de una falsa paz, de una preparación silenciosa para lo que Apocalipsis llama la gran tribulación. Y por eso es urgente que despiertes, que te mantengas firme en la palabra, que no sigas esperando señales en el cielo cuando ya las tienes frente a tus ojos. La profecía no es futura, está en marcha, ahora mismo. Pero aquí viene lo más importante, tú no estás desprotegido. Si permaneces en la verdad, si mantienes tu fe encendida, si te aferras a Cristo y no te dejas llevar por las corrientes del mundo, entonces no solo sobrevivirás a lo que viene, serás un faro de luz en medio de la oscuridad, un testigo, un vigilante, un hijo de Dios preparado para los tiempos proféticos. Y no te lo digo para asustarte, te lo digo para empoderarte, porque el enemigo quiere que vivas confundido, quiere que pienses que todo esto son exageraciones, que el cónclave es solo tradición, que el mundo está mejorando. Pero la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Primul Tesalonicenses 5:3. ¿No es eso lo que ya estamos viendo? Así que mientras el mundo duerme, Dios está despertando a su remanente. Está levantando voces como la tuya, personas que no se conforman, que no aceptan una fe superficial, que quieren la verdad, cueste lo que cueste. Y si has llegado hasta aquí, tú eres parte de ese remanente, no lo dudes. Ahora, antes de seguir, quiero que hagas algo. Comenta abajo, Señor, despierta mi espíritu para discernir los tiempos, porque cuando tú escribes también estás declarando, estás activando tu fe. Estás sellando en lo espiritual lo que has recibido en lo interno. Y ahora, escucha con atención, porque lo que viene a continuación es aún más revelador. Observa las señales. La aceleración de los eventos mundiales no es aleatoria, es estratégica. Todo parece estar moviéndose hacia un punto de convergencia global. Crisis financieras, caos climático, guerras que estallan en distintas regiones del mundo,
pero que están conectadas entre sí. Y en medio de ese caos, una figura que ofrece estabilidad espiritual puede parecer la solución perfecta. Esa es la trampa. La figura del Papa, y más aún del próximo Papa, será presentada como un puente entre religiones, culturas y gobiernos. Unificador, carismático, un hombre aparentemente lleno de compasión, pero cuya influencia se extenderá más allá de lo visible. ¿Te has preguntado por qué cada vez más líderes mundiales buscan reunirse con el Papa? ¿Por qué su voz tiene peso en debates de economía, medio ambiente, educación y política global? Porque el escenario está siendo preparado. Y el próximo cónclave puede ser el punto de activación que dé inicio a una fase profética sin precedentes. No se trata solo de un nuevo nombre en el trono papal, se trata de un nuevo tiempo espiritual. Los profetas de antaño, Isaías, Ezequiel, Daniel, Juan en Patmos, no hablaban en vano. Dejaron señales, advertencias, revelaciones que hoy más que nunca se están cumpliendo con una precisión inquietante. Pero el mayor error que podemos cometer es pensar que esas profecías están destinadas a cumplirse en otro lugar, en otro tiempo, con otras personas. Number es aquí, es ahora y es contigo. Cuando Apocalipsis describe una bestia que se levanta con poder religioso, que seduce a las naciones con señales y discursos convincentes, no es ciencia ficción. Está hablando de estructuras reales, de movimientos que ya están ocurriendo y que muchos aún no ven porque han dejado de estudiar la palabra con ojos espirituales. El cónclave es el mecanismo por el cual se establece una de las figuras más visibles de esa estructura. Y si ese próximo líder cumple con ciertas características, como un lenguaje de inclusión global, una visión de unidad sin arrepentimiento, una apertura a toda ideología bajo la bandera de amor y tolerancia, entonces debemos estar más atentos que nunca, porque no todo lo que parece bueno es de Dios. Jesús lo advirtió una y otra vez. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:5. ¿Y qué significa venir en su nombre? Significa hablar de paz, de amor, de espiritualidad, pero sin verdad, sin arrepentimiento, sin santidad. Y ese es el peligro. Que millones sigan una voz suave, diplomática y amorosa, sin darse cuenta de que están siendo alejados del verdadero evangelio. Pero tú no tienes por qué ser parte de esa multitud dormida. Dios te está llamando a despertar, a afilar tu discernimiento, a prepararte no con miedo, sino con autoridad. Porque los hijos de Dios no fueron llamados a esconderse, fueron llamados a resistir, a vigilar, a proclamar, a mantenerse firmes cuando el resto se rinde. Y esto es clave. No se trata solo de saber lo que va a pasar. Se trata de estar preparado espiritualmente para cuando suceda. Quiero que escribas en los comentarios, Señor, fortalece mi discernimiento y activa mi propósito en estos tiempos finales, porque tus palabras tienen poder. Porque cuando declaras, activas, porque no estás solo en esto. Hay otros como tú, hombres y mujeres que están recibiendo este mismo llamado, que están entendiendo que el tiempo es ahora. Y aquí viene algo profundo. La verdadera protección en los tiempos finales no será política, ni económica, ni social. Será espiritual. Estarás cubierto no por instituciones, sino por la presencia de Dios. Estarás firme no por alianzas humanas, sino por una fe sólida y una comunión real con el Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que estás aquí hoy. Porque Dios quiere hablarte, quiere advertirte, sí, pero más aún, quiere empoderarte, quiere revelarte tu rol en este tiempo profético. Quédate, porque en los próximos minutos vamos a hablar del papel de la iglesia verdadera en medio del avance de estas estructuras proféticas. Vas a entender por qué la persecución no será física al principio, sino ideológica, espiritual y doctrinal. Y cómo estar preparado para no comprometer tu fe, aun cuando el mundo entero lo haga. La verdadera iglesia no será reconocida por su tamaño, ni por sus templos, ni por sus estructuras visibles. La verdadera iglesia será reconocida por su discernimiento, por su firmeza, por su incapacidad de ser doblegada por el sistema. Y es aquí donde se abre una grieta profunda, una separación inevitable entre la iglesia visible y la iglesia fiel. Porque cuando el próximo líder religioso, el que será elegido en el próximo cónclave, comience a promover un evangelio universal, sin cruz,
sin arrepentimiento, sin verdad, muchos lo aplaudirán, pero los que tienen oídos espirituales sabrán que algo no está bien. La persecución del fin no comenzará con látigos, comenzará con etiquetas. Serás llamado radical, fanático, intolerante, por no ceder, por no aceptar una fe diluida, por no arrodillarte ante una unidad que compromete la santidad, por seguir predicando a Cristo como el único camino, la única verdad, la única vida. Y es por eso que Dios está llamando a su remanente a fortalecerse ahora, a buscar intimidad con Él, a dejar toda religiosidad vacía y sumergirse en una relación profunda y verdadera con el Espíritu Santo. Porque vendrán tiempos donde la única voz que te sostendrá será la suya. Cuando el mundo diga, todos los caminos conducen a Dios, tú deberás decir, solo hay un camino y es Jesús. Cuando la cultura diga, adapta tu fe, tú tendrás que responder, mi fe no se adapta, se sostiene. ¿Y sabes qué? Eso costará. Costará relaciones, costará comodidad, costará reputación, pero también activará una gloria sobre tu vida que no se compara con nada en este mundo. Porque mientras algunos se alinean con el sistema del mundo para ser aceptados, los que permanezcan firmes serán respaldados por el cielo. Y escúchame bien, Dios nunca permitirá que su iglesia verdadera quede confundida. Él está hablando, Él está advirtiendo, Él está equipando. Tú no estás solo. Esta generación de creyentes está siendo preparada para resistir el engaño más sofisticado de todos los tiempos. Y si tú estás escuchando esto ahora, es porque formas parte de esa generación, de esos atalayas que no se conforman, de esos hijos e hijas que, aún sin entenderlo todo, sienten en el espíritu que algo grande está a punto de suceder, algo está cambiando, algo está despertando. Por eso es tan importante que no solo escuches, sino que también declares. Escribe en los comentarios, Señor, hazme parte de tu remanente fiel, no quiero ser confundido. Dios honra esa oración, Dios ve ese anhelo, y Él mismo se encargará de fortalecerte cuando el engaño intente rodearte. Ahora escucha con atención. Lo que estamos viviendo no es simplemente una etapa histórica, es una transición espiritual, un cambio de era. El sistema del mundo está alineándose con rapidez. Las naciones buscan unidad. Las religiones están comenzando a fusionarse en nombre de la tolerancia global. Y cuando esa unidad parezca consolidarse bajo una figura religiosa, sabrás que el escenario está listo. El próximo papa, producto de ese cónclave, puede ser esa figura. No te dejes engañar por el tono suave, las palabras de paz o los discursos solidarios. El enemigo no se presentará como oscuridad, se presentará como luz disfrazada. Y por eso tu lámpara debe estar encendida, como las vírgenes prudentes de Mateo 25, preparadas, llenas de aceite, atentas a la voz del esposo, no dormidas, no distraídas. Porque cuando suene la alarma profética, y está a punto de sonar, solo los que estén despiertos podrán responder. Por eso quédate. Porque en los próximos minutos voy a revelarte una estrategia espiritual que puedes empezar a aplicar hoy mismo para mantenerte firme cuando la oscuridad se disfraza de luz. Algo que muchas iglesias ya no enseñan, pero que está en la palabra y es tu derecho como hijo de Dios. Escucha con atención, porque lo que voy a decirte ahora puede ser lo más importante que hayas escuchado en mucho tiempo. La estrategia espiritual para resistir el engaño no es secreta, no está oculta, no es mística ni exclusiva de unos pocos. Está en la palabra, está en tu alcance. Y comienza con algo que parece básico, pero que ha sido olvidado por muchos. El hábito de la intimidad con Dios. No me refiero a orar cuando todo va mal. No me refiero a leer un versículo cuando te sientes confundido. Me refiero a una vida de altar, a un tiempo diario de conexión, de quietud, de revelación. Porque si no escuchas la voz de Dios en la intimidad, ¿cómo podrás reconocerla en medio del ruido global? Muchos serán engañados no porque no crean en Dios, sino porque han dejado de escucharlo realmente, porque han cambiado la voz del Espíritu por la voz de los medios, han sustituido la palabra por opiniones, han reemplazado la presencia por programas religiosos. Y aquí está la clave: la única forma de resistir lo falso es estar lleno de lo verdadero. Cuando conoces profundamente la voz de tu Padre, no te confundes cuando aparece una voz extraña, aunque parezca familiar.
Esa es la razón por la que Jesús se apartaba a orar. No era solo por devoción, era por estrategia, porque sabía que vendrían días de confrontación. Y tú y yo estamos entrando en esa misma temporada. ¿Quieres discernir los tiempos? ¿Quieres saber si el próximo Papa es parte de un cumplimiento profético mayor? ¿Quieres tener claridad espiritual mientras el mundo entra en confusión? Entonces necesitas desarrollar un altar de fuego, un lugar de encuentro con Dios que no dependa de emociones ni de circunstancias, sino de convicción. Esa es tu primera arma. La segunda estrategia es la palabra, pero no para leerla por rutina, no para marcar el versículo del día y olvidarlo, sino para memorizarla, declararla, vivirla, porque vendrán tiempos donde no tendrás acceso a ella tan fácilmente. Y si no está en tu corazón, si no está en tu espíritu, serás como un soldado sin espada. Jesús venció al enemigo en el desierto con la escritura en su boca, no con fuerza física, no con buenas intenciones, sino con la palabra. Y si el mismo Hijo de Dios necesitó citarla para resistir, ¿qué nos hace pensar que nosotros no? El tercer principio es este: no camines solo. Los lobos siempre atacan al que se aísla. El enemigo siempre buscará separarte del cuerpo, hacerte creer que nadie más ve lo que tú ves, que estás exagerando, que te estás volviendo fanático. Pero te equivocas. Hay miles, millones en todo el mundo que están despertando al mismo tiempo que tú. Dios está activando a su remanente, está restaurando el espíritu de Elías, está levantando profetas en medio del desierto, intercesores silenciosos, vigilantes del fin. Y tú formas parte de esa generación. Por eso te lo digo con autoridad, no te calles. Comenta abajo: yo soy parte del remanente que ve, ora y se mantiene firme. Escríbelo como una declaración, como un acto profético, como un sello de compromiso, porque no importa cuántos se arrodillen ante el sistema, tú no lo harás. Y aunque venga el engaño más sutil, el disfraz más perfecto, tú sabrás reconocerlo, porque tu espíritu estará despierto, porque tu lámpara tendrá aceite, porque tú ya has sido marcado con la verdad. Y ahora escucha bien esto: la elección del próximo Papa puede parecer un evento más para la mayoría, pero para ti será una señal, un catalizador, un aviso de que lo que está escrito en Daniel y Apocalipsis está comenzando a desplegarse a una velocidad profética. Y cuando eso ocurra, no será tiempo de correr con miedo, será tiempo de actuar con propósito. Dios te ha llamado no solo a resistir, sino a avanzar, a hablar, a alertar, a despertar a otros. Por eso, en los próximos minutos, te voy a hablar de cómo prepararte espiritualmente, emocionalmente y proféticamente para lo que viene después del cónclave. Porque no termina con la elección del Papa, ahí es donde todo realmente comienza. Muchos creen que la profecía se cumple en el instante en que se anuncia una noticia global, pero la verdad es que los eventos visibles son solo la punta del iceberg. Lo realmente peligroso y a la vez decisivo es lo que ocurre en lo invisible, en las estructuras de poder, en las decisiones espirituales, en el terreno donde se mueven las influencias y los pactos ocultos. Después del cónclave, cuando el humo blanco se levante sobre Roma y el mundo aplauda al nuevo Papa, no será el momento de relajarte. Será el momento de activar tu guardia espiritual como nunca antes. Porque ahí comenzará una nueva fase, un tiempo donde la unidad religiosa parecerá más importante que la verdad, donde las diferencias doctrinales serán vistas como obstáculos para la paz mundial, y donde todo aquel que se mantenga firme en las enseñanzas de Cristo será catalogado como extremista, como opositor al progreso espiritual de la humanidad. ¿Cómo te preparas para eso? Primero, fortaleciendo tu identidad en Cristo. En los próximos tiempos, ser cristiano no será una etiqueta, será una prueba. Y no cualquier cristiano, no uno de nombre, no uno de tradición, no uno de domingo, sino un verdadero discípulo, uno que conoce la voz de su maestro, uno que ha muerto a su ego, uno que no negocia su fe por aceptación ni por comodidad. El enemigo no puede tocar a alguien que sabe quién es en Dios. Así que repite ahora mismo en tu corazón: yo soy hijo del Rey, mi identidad está sellada en Cristo, no temeré lo que venga. Segundo, debes aprender a discernir no solo el mal obvio, sino el bien corrupto. Porque el peligro más grande de este tiempo será lo que parece bueno, lo que suena justo,
lo que viene disfrazado de misericordia, pero que, en el fondo, niega el señorío de Jesús. Y ese será el verdadero campo de batalla, la verdad versus la apariencia. Jesús dijo que en los últimos días habría falsos profetas que harían señales, milagros y prodigios, pero no serían enviados por Él. Eso significa que lo sobrenatural por sí solo no será suficiente para validar lo que es de Dios. Necesitarás discernimiento, y ese discernimiento no se compra, no se estudia, no se hereda, se cultiva en oración, en ayuno, en obediencia. Tercero, debes estar emocionalmente firme, porque el enemigo no solo atacará con confusión, atacará con cansancio, con desánimo, con aislamiento. Querrá convencerte de que estás solo, de que tu fidelidad no vale la pena, de que nadie te escucha. Pero eso es una mentira del infierno, porque cada acto de fe que tú haces resuena en el mundo espiritual. Cada vez que te mantienes firme, una muralla invisible se fortalece. Cada vez que decides no doblar rodilla, el cielo se activa a tu favor. Por eso no subestimes el poder de tu resistencia. Y cuarto, y quizás lo más importante, debes asumir tu rol profético en este tiempo. No tienes que ser pastor, no tienes que estar en un púlpito, solo tienes que estar dispuesto. Dios está buscando bocas que hablen, oídos que escuchen, corazones que no teman. Porque mientras el mundo se acomoda al nuevo orden espiritual, el reino necesita guerreros que se levanten y digan la verdad sin miedo y sin vergüenza. Y si estás escuchando esto ahora, es porque tú eres uno de ellos. Comenta abajo: Señor, activa mi propósito profético para estos tiempos. No quiero callar, porque cuando tú escribes eso, algo se desata. No es solo una frase, es una declaración de guerra contra el letargo, contra el silencio, contra la tibieza. Ahora escucha esto. Después del cónclave, veremos un lenguaje más abierto, más incluyente, más conciliador. Habrá llamados a la unidad interreligiosa. Se hablará de un nuevo despertar espiritual para el mundo, y muchos se emocionarán, pero los que conocen las Escrituras sabrán que esto fue anunciado. Un sistema espiritual que busca agradar a todos, que no confronta el pecado, que relativiza la verdad, es la antesala del gran engaño. Y mientras eso ocurre, tú debes estar alineado con el cielo, no con las opiniones del momento, no con el discurso cultural, no con la presión social, con el cielo. Por eso quédate hasta el final, porque pronto te revelaré una oración específica que te servirá como pacto de preparación y cobertura. Una declaración que puedes hacer cada día para blindarte contra el espíritu de engaño que ya está operando en el mundo. Y te enseñaré cómo orar por tus seres queridos para que ellos también sean cubiertos mientras este sistema avanza. Tal vez te estás preguntando, ¿ya estamos viendo señales reales que el espíritu de engaño se ha activado? La respuesta es sí, y es más sutil de lo que imaginas. No se ha levantado con violencia, sino con seducción, con discursos que apelan a la compasión, al progreso espiritual, a la supuesta necesidad de dejar atrás las divisiones para que la humanidad avance. Y eso, en la superficie, suena correcto, pero en su esencia es una distorsión, porque están intentando construir una unidad espiritual sin la verdad. Están promoviendo una fe global, sin cruz, una espiritualidad inclusiva, sin arrepentimiento, una iglesia aceptada por el mundo, pero rechazada por el cielo. Y lo más peligroso es que ya está entrando a nuestros hogares, a través de películas que glorifican la mezcla de creencias, a través de influencers espirituales que predican energía, universo y luz interior, pero nunca mencionan el nombre de Jesús. A través de sistemas educativos que enseñan que todas las religiones son iguales y que nadie tiene la verdad absoluta. Eso no es casualidad, eso es una estrategia. Un plan bien diseñado para debilitar la convicción de las próximas generaciones. Para que tus hijos crezcan pensando que seguir a Cristo exclusivamente es intolerancia. Para que tu fe sea vista como anticuada, divisiva o incluso peligrosa. Y es aquí donde tú debes ponerte de pie. Tú eres el muro entre ese engaño y tu casa. Tú eres el centinela, el vigilante, el intercesor. Por eso, ahora más que nunca, debes levantar una cobertura de oración sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu pareja, sobre aquellos que amas y que quizás no han entendido todavía lo que está ocurriendo. Porque mientras el mundo entra en esta fase final de adormecimiento espiritual,
Dios está encendiendo antorchas en hogares escondidos. Mujeres y hombres como tú que no necesitan ser famosos ni estar en plataformas para ejercer autoridad espiritual en lo invisible. Y eso es lo que el enemigo más teme. No a los títulos, no a las multitudes, sino a aquellos que oran en secreto, que interceden de madrugada, que cancelan planes del infierno con una sola palabra pronunciada con fe. Así que presta atención, porque lo que está por venir después del cónclave, con ese nuevo liderazgo religioso global que muchos están esperando con esperanza ciega, será una batalla por la mente, el corazón y la fidelidad de millones. Y no puedes dar por sentado que tú o los tuyos estarán protegidos automáticamente. La protección espiritual se activa con decisión, con oración, con alineación con la verdad. Y si tú quieres saber cómo orar con poder, cómo blindar a los tuyos contra ese sistema que se disfraza de luz, pero que en realidad promueve oscuridad, quédate, porque en los próximos minutos voy a darte una oración de cobertura profética. Una que puedes declarar cada día en voz alta como un escudo y que tiene base bíblica, porque toda verdadera protección espiritual comienza con la palabra declarada con fe. Pero antes de eso quiero hacerte reflexionar en algo. ¿Quién te cubre a ti? ¿Estás tú mismo bajo esa protección o has estado confiando en tus fuerzas? ¿Has estado tan ocupado resistiendo lo de afuera que has descuidado tu propio corazón por dentro? Porque no puedes proteger a otros si tú mismo estás debilitado. Y no puedes liderar espiritualmente si tú mismo estás distraído. Por eso, antes de enseñarte esta oración, necesito que tomes un momento. Respira profundos, cierra los ojos si puedes, y dile a Dios en tu interior: Padre, despiértame, lléname, restáurame, no quiero vivir confundido. Esa humildad es el punto de partida. El orgullo espiritual es la puerta que el enemigo usa para entrar. Pero la rendición sincera es el blindaje que lo mantiene fuera. Comenta abajo si estás listo para levantar un muro de oración. Estoy listo. Mi casa y yo serviremos a Jehová, pase lo que pase. Porque cuando declaras eso, no solo estás hablando, estás tomando posición espiritual. Y ahora sí, prepárate, porque en los próximos minutos te compartiré la oración que muchos han estado esperando. Una declaración profética que activará cobertura, discernimiento y protección sobrenatural sobre ti y los tuyos. Pero antes de pronunciarla, necesito explicarte por qué funciona. Porque no es un amuleto, no es un mantra, es una llave de autoridad basada en el pacto eterno que Dios ha hecho con sus hijos fieles. El enemigo ya no se disfraza de monstruo, ahora se disfraza de sabiduría, de progreso, de inclusión, de espiritualidad universal. Y después del próximo cónclave, cuando el nuevo Papa sea presentado ante el mundo con sonrisas, aplausos y titulares que proclamen esperanza y unidad, comenzará a activarse un nuevo nivel de influencia espiritual global. Y muchos, incluso dentro de las iglesias, no lo verán venir. ¿Por qué? Porque el engaño ya está operando desde hace tiempo. No será un líder que venga con odio, sino con carisma. No dirá, rechacen a Jesús, sino, Jesús es uno entre muchos caminos. No dirá, rompan la Biblia, sino, interpretemos las Escrituras desde un contexto moderno. No atacará de frente, seducirá con palabras suaves, con apariencia de piedad, con una falsa humildad que encubre intenciones profundas. Y si no estás lleno del Espíritu, si no conoces la voz del Padre, si no sabes distinguir entre lo que suena bien y lo que es verdad, entonces serás arrastrado por esa corriente disfrazada de luz. Porque ese es el patrón. El enemigo siempre ha usado lo que parece bueno para desviar lo que es santo. No fue así en el Edén. La serpiente no vino con violencia, vino con sabiduría, con una pregunta disfrazada de interés espiritual, con que Dios os ha dicho, y hoy esa misma voz se está levantando, pero no en forma de serpiente, sino de estructuras, de ideas, de plataformas, de instituciones que se posicionan como la esperanza del mundo, mientras socavan la verdad del Evangelio. Después del cónclave, veremos cómo esas ideas se institucionalizan con más fuerza. Se propondrán encuentros interreligiosos masivos, donde todas las creencias deben caminar juntas por el bien del planeta. Se firmarán declaraciones de fraternidad espiritual que buscan eliminar las barreras doctrinales para lograr la paz. Se impulsará un nuevo lenguaje eclesiástico, donde las palabras pecado, juicio, arrepentimiento y santidad serán cada vez menos usadas por amor al prójimo.
¿Y sabes qué pasará con los que decidan mantenerse firmes en la verdad? Serán aislados, ridiculizados, acusados de intolerancia espiritual, serán tildados como obstáculo para la nueva era de unidad. Y llegará un momento en que defender tu fe te pondrá en la mira, no solo espiritual, sino social. Pero no temas, porque esa es la señal de que has sido hallado digno. Jesús dijo: bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen, gozaos y alegraos. Y es aquí donde tu preparación es clave, porque no vencerás solo con conocimiento, no resistirás solo con argumentos, vencerás con discernimiento, con presencia, con fuego en el altar de tu vida. El discernimiento será tu linterna en medio de una falsa iluminación. Y aquí te dejo una verdad crucial. El engaño espiritual no se reconoce con los ojos, se detecta con el espíritu. Y ese espíritu se afina en la presencia de Dios. Por eso en este tiempo no basta con ir a la iglesia, no basta con tener una Biblia en casa, necesitas vivir lleno del Espíritu Santo, no como una experiencia esporádica, no como una emoción, sino como una forma de vida. Porque solo los que estén llenos, firmes, arraigados en la verdad, podrán permanecer cuando las voces se levanten. Y esas voces ya están aquí, líderes que promueven unidad sin conversión, cristianos que defienden causas sociales por encima del evangelio, ministros que buscan aceptación cultural en lugar de fidelidad doctrinal. Todo eso se intensificará después del cónclave y no será coincidencia, será cumplimiento profético. Es tiempo de tomar posición, es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de decir con firmeza: mi fe no está en estructuras religiosas, está en Cristo, el Hijo del Dios vivo. Comenta si lo sientes así. No seré arrastrado, permaneceré en la verdad, aunque el mundo diga lo contrario. Hazlo como una marca espiritual, como una resistencia profética, y quédate aquí, porque lo que viene a continuación es vital para tu estabilidad en los próximos días. Voy a revelarte los 3 filtros que debes aplicar para identificar cualquier voz, mensaje o enseñanza que venga tras el cónclave y discernir si es de Dios o parte del sistema. Después del cónclave, el mundo religioso entrará en una etapa de redefinición. No será un cambio radical de la noche a la mañana, sino un reajuste progresivo y estratégico del discurso espiritual, diseñado para sonar inclusivo, conciliador y aparentemente sabio. El nuevo liderazgo en el Vaticano no hablará en contra de la fe cristiana. Al contrario, se apropiará de su lenguaje para convertirlo en una herramienta diplomática al servicio de un sistema más amplio. Palabras como unidad, fraternidad, tolerancia, paz, serán utilizadas como vehículos de una agenda más profunda. La consolidación de un sistema espiritual global, donde lo absoluto es reemplazado por lo relativo y donde la fidelidad bíblica será vista como un obstáculo para la armonía mundial. En ese escenario, muchas iglesias se adaptarán, no por maldad, sino por falta de discernimiento. Buscarán ser aceptadas, culturalmente relevantes, actualizadas. Preferirán evitar la confrontación, no hablar de juicio, no mencionar el pecado, para no parecer ofensivas. Pero en ese intento de agradar al mundo, perderán el respaldo del cielo. Serán templos con luces, sonido y estructura, pero sin fuego. Multitudes se congregarán, pero el mensaje ya no confrontará, no corregirá, no redarguirá. Y es ahí donde el remanente se separará del sistema, porque habrá creyentes, tal vez pocos pero firmes, que no se dejarán arrastrar por el nuevo evangelio diluido. Personas que, aunque pierdan amigos, influencia o recursos, seguirán llamando a lo santo, santo, que seguirán predicando a Cristo como el único camino, aunque se burlen de ellos. El sistema que surgirá después del cónclave buscará legitimidad no solo desde el poder religioso, sino también desde los medios, la ciencia y la política. Verás cómo los discursos papales serán citados en parlamentos, cómo sus palabras influirán en decisiones globales sobre ética, medio ambiente, educación y economía. Y lo más alarmante será que todo parecerá bueno. Nada se presentará como agresivo. Por eso será tan difícil de detectar para los que no estén espiritualmente despiertos. No será un ataque frontal contra la fe, sino una mutación lenta, sutil, emocionalmente convincente, teológicamente confusa, una espiritualidad sin cruz,
un cristianismo sin Cristo, una gracia sin arrepentimiento. Y mientras eso ocurre, tú y los tuyos necesitarán estar firmes, no solo en conocimiento, sino en convicción, porque el verdadero conflicto no será visible, será interior, será en tu mente, cuando empieces a notar que lo que siempre creíste empieza a ser cuestionado por voces que antes respetabas. Será en tu entorno, cuando quienes te rodean te llamen cerrado o anticuado por permanecer fiel a lo que dice la palabra. Será en tu espíritu, cuando tengas que decidir entre agradar a las masas o sostener lo que el cielo te ha dicho en secreto. Por eso es urgente que te prepares hoy, que te llenes de verdad hoy, que establezcas tu raíz hoy, porque cuando llegue ese momento no habrá tiempo para improvisar. La Biblia fue clara desde el principio. En Apocalipsis se describe un sistema babilónico que no será político al inicio, sino religioso. Un sistema que seduce, que viste de púrpura y escarlata, que está embriagado de aparente santidad, pero cuya copa está llena de impureza espiritual. Este no es un misterio para los que están despiertos. La figura papal no es el enemigo por sí misma, pero la estructura que la rodea y la agenda que representa podrían ser exactamente el cumplimiento literal de lo que Juan vio en la isla de Patmos. No lo afirmamos con fanatismo ni con acusación, sino con temor reverente, con la responsabilidad de observar las señales y advertir a quienes tienen oídos para oír. Y mientras esa estructura se fortalece, tú debes hacer lo mismo en el reino del Espíritu. Es tiempo de establecer una cultura de oración diaria en tu casa, no como un ritual religioso, sino como un acto profético de gobierno espiritual. Deja de ver la oración como un auxilio y empieza a verla como una estrategia. Es la forma en que tú marcas territorio en lo invisible, la manera en la que blindas tu mente y la de tu familia. Porque en los días que vienen, lo que marcará la diferencia entre los que y los que se rinden no será cuánto saben, sino cuán alineados están con el Espíritu de Dios. Si hay algo que marcará una diferencia radical en los días que se avecinan, es tu capacidad para orar con autoridad, no desde el miedo, sino desde la identidad. El mundo espiritual no responde a quienes oran por costumbre, responde a quienes oran sabiendo quiénes son en Cristo. Orar no es solo hablar, es gobernar, es abrir portales de luz donde otros han permitido oscuridad. Y más que nunca, Dios está buscando hogares que se conviertan en altares vivos, espacios donde su presencia no sea un visitante ocasional, sino el habitante permanente. Tú puedes ser esa persona que marque la diferencia en tu familia. Quizás en tu entorno nadie quiere hablar de estas cosas. Quizás tú eres el único que ha sentido y que lo que viene después del cónclave no es casualidad, sino el cumplimiento de una agenda espiritual global. No estás solo. Si este mensaje ha llegado a ti, no es por coincidencia, es porque Dios está llamando a personas como tú a ponerse en la brecha, a interceder, a discernir, a hablar cuando otros guardan silencio. Quiero invitarte a hacer algo ahora mismo. Deja un comentario abajo y escribe simplemente: mi casa será un altar, pase lo que pase. Esa frase no es solo un comentario, es una declaración, es una marca en el mundo espiritual. Porque cada vez que tú te posicionas públicamente en medio del engaño, estás activando cobertura, no solo para ti, sino para los tuyos. Y te animo a leer los comentarios de otros también. Este espacio es más que una sección de texto. Es una comunidad de vigilantes, de hijos e hijas que se niegan a ser arrastrados por el sistema y que están dispuestos a pagar el precio por permanecer firmes. Y si has llegado hasta aquí, quédate. No te desconectes todavía, porque lo más importante aún está por revelarse. En los próximos minutos voy a compartir contigo una oración poderosa, una que podrás hacer cada mañana y que tiene como objetivo activar cobertura espiritual sobre tu vida, tu mente, tu casa y tu propósito. No es una oración vacía ni repetitiva. Es una oración que nace del entendimiento de los tiempos y del deseo de caminar en victoria en medio del caos. Pero antes de revelártela, quiero que entiendas por qué funciona. Porque la oración no tiene poder solo por las palabras que usas, sino por la fe y el conocimiento con los que las declaras. Y por eso necesito que permanezcas hasta el final. Porque si entiendes el fundamento de esta oración, no solo la repetirás, la vivirás. Se convertirá en tu escudo, en tu muralla,
en tu línea de defensa contra el sistema que ya se está levantando. Este no es un video cualquiera. No estás aquí solo para escuchar. Estás aquí porque el cielo está depositando algo en tu espíritu. Algo que necesitarás muy pronto. Algo que, si lo aplicas, te posicionará como un refugio espiritual cuando muchos estén corriendo sin dirección. Así que no te vayas. Quédate conmigo. En unos minutos te daré esa oración. Pero más que eso, te enseñaré cómo convertir tu habitación, tu sala, tu cocina, cualquier espacio en tu casa en un territorio del reino, donde el enemigo no tiene acceso, donde el desánimo no puede entrar, donde el miedo se ahoga en la presencia de Dios, porque eso es lo que tú eres llamado a hacer: gobernar espiritualmente tu espacio, ser la diferencia, encender el fuego. ¿Quieres estar preparado para lo que viene después del cónclave? ¿Quieres discernir las señales, proteger a los tuyos y avanzar sin miedo? Entonces quédate hasta el final. Lo que estás a punto de declarar con tu boca será una marca espiritual. Y puede que un día mires hacia atrás y digas: ese fue el momento en el que todo cambió. Tu casa no es solo una estructura de ladrillos, concreto o madera. Es un campo espiritual, un territorio que, aunque no lo veas, está bajo constante observación en el mundo invisible. Cada palabra que pronuncias, cada atmósfera que permites, cada decisión que tomas, tiene un impacto real en el tipo de presencia que habita ese lugar. Por eso es tan importante que, más allá de las noticias, más allá del cónclave o de las decisiones de líderes religiosos, tú tomes control del único lugar que sí puedes gobernar con autoridad total: tu casa. Dios no te llama a controlar el mundo, te llama a gobernar tu entorno. Y para eso necesitas convertir tu hogar en un altar. No necesitas un púlpito, ni una plataforma, ni una posición religiosa. Lo único que necesitas es convicción, fe y constancia. Un altar no se edifica con piedra, se edifica con obediencia. No se mantiene con emoción, se mantiene con disciplina espiritual. Por eso, cuando tú decides que cada mañana en tu casa se abre con oración, que cada noche se cierra con gratitud, que tus hijos escuchan palabras de vida y no de temor, tú estás transformando ese espacio físico en un territorio del reino. Y déjame decirte algo que el enemigo odia: una casa donde hay un altar es una casa blindada. Puede que la tormenta golpee afuera, puede que la confusión intente entrar, pero una casa donde se adora, donde se declara la palabra, donde se cubre a los hijos en oración, es una casa que no puede ser tomada por las tinieblas. Y eso es lo que Dios quiere activar hoy en ti. Tú puedes ser el portador de esa presencia en tu casa, incluso si eres el único que cree, incluso si nadie más lo entiende, incluso si otros se burlan o lo consideran exagerado. Lo que tú construyes en lo espiritual tiene consecuencias eternas. Y no estás solo. Hay miles de personas en este momento que, como tú, están entendiendo que algo grande está pasando, que lo que se viene después del cónclave no es un cambio común, sino un avance silencioso de un sistema global que necesita ser discernido y resistido desde lo espiritual. Te invito ahora mismo a dejar un comentario que profetice sobre tu entorno. Escribe abajo: mi hogar será una embajada del reino. Aquí solo habita la presencia de Dios, porque cada vez que declaras eso, estás estableciendo límites espirituales. Estás diciendo al mundo invisible: aquí manda el cielo. Y quédate, no te vayas, porque en solo unos minutos te voy a guiar en una oración que no solo va a cubrirte, va a establecer una atmósfera nueva en tu casa. Una oración que puedes repetir cada día, pero que hoy, al hacerla por primera vez con entendimiento, va a marcar una línea de antes y después en tu vida espiritual. Muchos oyen, pocos entienden. Muchos entienden, pocos aplican. Pero tú has llegado hasta aquí por una razón. Dios no te trajo a este video para entretenerte. Te trajo para activarte, para que despiertes, para que te equipes y para que seas un punto de resistencia en medio del engaño global que ya se está instalando. Por eso, antes de darte la oración, necesito que hagas algo más. Toma un momento y observa tu casa, donde estás ahora. Piensa en tu sala, tu habitación, tu cocina. ¿Es un lugar donde fluye la presencia de Dios? ¿O es un lugar donde muchas veces se filtran la ansiedad, el miedo o la distracción? No te juzgues, no te sientas mal, solo reconoce lo que hay, porque lo que se reconoce se puede cambiar.
Y cuando terminemos esta oración juntos, ese ambiente va a empezar a cambiar. Vas a notar la diferencia. Puede que no sea con truenos o fuego, pero sentirás paz, orden, dirección. Y sabrás que lo que has activado no es simbólico, es real. Así que no te vayas, no te detengas ahora. Lo que viene a continuación es una oración que muchos jamás han hecho, pero que todos deberían conocer. Una oración para este tiempo, para este momento, para esta etapa profética. Y tú estás a punto de pronunciarla. Si el enemigo ha aprendido algo en todos estos siglos, es que no necesita destruir tu fe con violencia. Le basta con que no la vivas con autoridad. No quiere que niegues a Dios abiertamente, solo quiere que vivas una vida sin convicción, que no ores, que no declares, que no actives tu autoridad espiritual, porque mientras seas pasivo, eres inofensivo. Mientras vivas en silencio, no representas una amenaza. Pero lo que tú estás haciendo hoy, estar aquí, permanecer hasta este punto del mensaje, permitir que esta palabra penetre en tu corazón, ya es un acto de guerra espiritual. Estás despertando, estás tomando tu lugar, estás rompiendo con la pasividad que el sistema quiere imponerte. Porque cuando un hijo de Dios entiende el tiempo que vive y se alinea con el cielo, toda la atmósfera a su alrededor comienza a cambiar. Y te lo repito con intención, no te vayas. Lo que está a punto de suceder en el mundo espiritual cuando hagamos esta oración no es algo simbólico, es algo real. Lo que tú declares hoy no solo marcará tu ambiente, sino que puede cerrar puertas que han estado abiertas por años. Puede romper ciclos que han afectado a tu familia. Puede abrir cielos sobre tu vida. Así de poderosa es la oración hecha con entendimiento y fe. Tal vez nadie en tu casa ha orado así antes. Tal vez tú mismo nunca habías sentido que podías hablar con autoridad. Pero hoy es diferente, porque hoy entiendes. Hoy sabes que no se trata de recitar frases. Se trata de posicionarte como hijo, de hablar como embajador, de declarar como profeta del reino en tu propio territorio. Así que haz algo antes de que empecemos. Comenta abajo: estoy listo. Declaro que mi vida y mi casa serán territorio de Dios. Escríbelo con fe. Escríbelo como una firma. Escríbelo como quien se alista para sellar algo que ya no podrá ser revertido por el sistema, ni por el miedo, ni por el engaño que vendrá tras el cónclave. Y mientras te preparas para orar conmigo, quiero